Bienvenidos a mi canal. Yo soy. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de la familia, gracias por volver. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en uno de los dramas más jugosos, polémicos y comentados del mundo de las series turcas. Sí, lo adivinaron. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no cualquier cosa, no. Vamos a desentrañar la verdad detrás de ese impactante titular que anda circulando por todas partes. Kerem Bürsin usó a alguien para reconciliarse con Hande. La verdad revelada. Uf, qué intensidad. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans del Love is in the Air y quedaron completamente enganchados con la magia que desprendían Eda y Serkan. Y claro, la química entre Hande y Kerem era innegable. Todos nos emocionamos cuando anunciaron su relación en la vida real, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo se llegó a esa ruptura? Y, ¿es cierto que hubo una tercera persona involucrada de alguna manera? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a analizar, especular, y a desmenuzar todo lo que se sabe sobre este tema tan candente. Vamos a hablar de rumores, de pistas, de declaraciones y de todo lo que nos ayude a armar el rompecabezas de esta historia. Así que si te encantan los chismes del corazón, los dramas de las celebridades y te mueres por saber qué pasó realmente entre Kerem y Hande, has llegado al lugar correcto. No se muevan de la pantalla. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, hay mucho más que hablar sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que ven, eso me ayuda muchísimo. Así que vamos allá. Ok, para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Fue el sueño hecho realidad para muchos fans. Las redes sociales explotaron, y todos estábamos felices por ellos. Fotos, vídeos, declaraciones de amor. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real. Vimos imágenes de ellos disfrutando del sol, compartiendo momentos románticos y dejando claro al mundo que su amor, al menos en ese momento, era real y vibrante. La energía que desprendían era palpable, y los fans no podían evitar sentir alegría por esta pareja que había surgido de la pantalla y se había hecho tangible en la vida real. Los comentarios positivos inundaron las plataformas, y el hashtag #Hanke, que combinaba sus nombres, se convirtió en tendencia mundial. Era el cuento de hadas moderno que todos queríamos ver. Pero como todos sabemos, el amor a veces es efímero. En enero de 2022, comenzaron los rumores de una posible ruptura. Los medios turcos especulaban sobre una crisis en la pareja, pero ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. Las fuentes de información en Turquía, siempre ávidas de detalles jugosos, comenzaron a señalar que algo no andaba bien. Se hablaba de distanciamiento, de menos interacciones en redes sociales y de una aparente frialdad en sus apariciones públicas. Los tabloides, siempre alerta a las señales del corazón, publicaron artículos con títulos llamativos y análisis detallados de cada gesto, cada mirada y cada ausencia de la pareja. La especulación crecía día a día, alimentada por la falta de declaraciones oficiales y la creciente incertidumbre de los fans. La paciencia de estos últimos se ponía a prueba, esperando ansiosamente una confirmación o una negación que pusiera fin a las conjeturas. Hasta que, finalmente, en marzo de 2022, se confirmó la triste noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de nostalgia por el romance que había conquistado los corazones de tantos. Los fans se aferraban a la esperanza de una reconciliación, pero la realidad era otra. La confirmación oficial, aunque escueta, marcaba el fin de una era. Las razones oficiales nunca fueron completamente claras. Se habló de diferencias de estilo de vida, de agendas apretadas y de la distancia. Sí, Kerem tenía proyectos en el extranjero, mientras que Hande estaba concentrada en su carrera en Turquía. Los comunicados oficiales mencionaron la dificultad de mantener una relación a distancia y la necesidad de priorizar sus respectivas carreras. Sin embargo, estas declaraciones dejaron un sabor agridulce en boca de los fans, que sentían que la explicación no terminaba de convencerlos. Pero,
Realmente esas fueron las únicas razones. Ahí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones, y por supuesto, nuestro jugoso titular. La idea de las agendas ocupadas y la distancia geográfica, si bien son obstáculos importantes en cualquier relación, a menudo se perciben como excusas convenientes cuando la verdad es más compleja y profunda. Los seguidores, ávidos de conocer la verdad, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada declaración y a interpretar cada silencio. Las teorías conspirativas comenzaron a circular, y el misterio alrededor de la ruptura crecía. La gran pregunta es, ¿Kerem Bürsin usó a alguien para reconciliarse con Hande? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? Bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación de Kerem con una conocida actriz turca. No vamos a mencionar nombres específicos, por respeto a las personas involucradas y porque no tenemos pruebas concretas. Pero la prensa turca y los tabloides comenzaron a hablar de una posible tercera en discordia. ¿El objetivo? Supuestamente despertar los celos de Hande o, tal vez, buscar una reconciliación. La teoría principal que se manejaba era la siguiente: Kerem, al ver que la relación con Hande se estaba enfriando, habría iniciado una relación con otra persona, con el objetivo de, bueno, ya lo dije, provocar una reacción en Hande. La estrategia, según esta teoría, habría sido crear una situación de celos que impulsara a Hande a reflexionar sobre la relación y a tomar medidas para salvarla. Se especulaba que Kerem, desesperado por mantener la relación, había recurrido a esta táctica para despertar el interés de Hande y recuperar la chispa que se había perdido. ¿El plan funcionó? Al parecer, no. La relación terminó. La idea de utilizar a una tercera persona como herramienta para manipular una relación es, sin duda, controvertida. Plantea preguntas sobre la honestidad, la ética y el respeto en las relaciones románticas. Si la teoría fuera cierta, significaría que Kerem no solo estaba dispuesto a arriesgar su propia reputación, sino también a involucrar a otra persona en su juego emocional. La idea de los celos como catalizador para la reconciliación, aunque a veces se presenta en las telenovelas, rara vez funciona en la vida real. Ahora, ¿qué tan creíble es esta teoría? Pues, hay varios puntos a considerar. Primero, la personalidad de Kerem Bürsin. Sabemos que es un hombre muy carismático, con mucha energía y con una gran pasión por su trabajo. Pero también es un hombre muy discreto con su vida privada. Nunca ha sido de ventilar sus relaciones en los medios. Su imagen pública siempre ha sido la de un hombre educado, profesional y respetuoso. Esta discreción, sin embargo, podría interpretarse de varias maneras. ¿Es una señal de su verdadera personalidad o simplemente una estrategia para protegerse de los escándalos? Podría ser que, detrás de esa imagen pulida, se escondieran decisiones más arriesgadas y manipuladoras. Segundo, la reacción de Hande. Si realmente Kerem hubiera usado a alguien para intentar reconciliarse, ¿cómo habría reaccionado Hande? ¿Se habría enfadado? ¿Se habría sentido traicionada? Lo cierto es que después de la ruptura, Hande se mantuvo muy reservada, sin hacer declaraciones públicas ni participar en polémicas. Su silencio, en lugar de alimentar la controversia, parecía una forma de protegerse y de mantener la dignidad. Esta postura podría interpretarse de varias maneras. ¿Fue una estrategia para no alimentar el rumor? ¿O simplemente no quiso entrar en el drama? La falta de una reacción airada podría indicar que la situación era más compleja de lo que se imaginaba, o simplemente, que Hande decidió tomar distancia del conflicto y centrarse en sí misma. Tercero, las pruebas. Aquí es donde la cosa se complica. Como dije antes, no hay pruebas contundentes de que Kerem haya tenido una relación con otra persona con el objetivo de manipular a Hande. Los rumores se basan en especulaciones, en fotografías poco claras y en las fuentes de los medios turcos. La prensa sensacionalista a menudo se alimenta de rumores y de interpretaciones subjetivas, sin basarse en hechos concretos. Las imágenes, a menudo descontextualizadas, pueden ser utilizadas para crear una narrativa que en realidad no se corresponde con la verdad. Sin embargo, hay un detalle que sí llama la atención. Después de la ruptura, Kerem y Hande dejaron de seguirse en redes sociales. Algo que suele ser bastante común en estas situaciones. Esta acción, aparentemente trivial, es un claro indicador de la finalización de una relación.
Aunque no es una prueba definitiva de resentimiento, sí sugiere que la ruptura no fue amistosa y que existía algún tipo de conflicto. Pero, ¿qué significó esto? ¿Indica resentimiento? ¿Frustración? ¿O simplemente el fin de una etapa? ¿Quizás la imposibilidad de mantener una relación de amistad después de la ruptura? En resumen, la teoría de que Kerem Bürsin usó a alguien para reconciliarse con Hande es plausible, pero no está confirmada. Podría ser una exageración de los medios, una interpretación errónea de los hechos, o, tal vez, una parte de la verdad. La complejidad de las relaciones humanas y la naturaleza secreta de la vida privada de las celebridades hacen que sea muy difícil llegar a una conclusión definitiva. Ahora, quiero dejar claro que mi intención no es juzgar ni criticar a nadie. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestros propios procesos emocionales. Y las relaciones sentimentales, en especial las que involucran a celebridades, son complejas y difíciles de entender desde afuera. Es fácil emitir juicios cuando se observa una situación desde la distancia, sin conocer las circunstancias específicas ni las motivaciones de las personas involucradas. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para muchos de nosotros. Nos habíamos encariñado con ellos, con su historia de amor, con la magia que irradiaban. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos aprender algo de esta situación. El ideal romántico que representaban, la conexión que transmitían en la pantalla y fuera de ella, nos habían cautivado. Sin embargo, la realidad a menudo es diferente de las expectativas y, como en todas las relaciones, la compatibilidad, el respeto y la comunicación son fundamentales para mantener el vínculo. Primero, que el amor es un sentimiento complejo, que no siempre es suficiente para mantener una relación. La compatibilidad, los proyectos de vida, el respeto mutuo, todos estos factores juegan un papel importante en el éxito de una pareja. El amor por sí solo no es suficiente para superar las diferencias de carácter, los conflictos de intereses o la falta de objetivos comunes. La madurez emocional, la capacidad de comunicación y la disposición a comprometerse son esenciales para construir una relación sólida y duradera. Segundo, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. La presión de los fans, los rumores, la invasión a la privacidad, todo esto puede afectar negativamente a una relación. La vida de las celebridades, a menudo idealizada, está sujeta a un escrutinio constante y a la especulación de los medios. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública y la constante atención de los fans pueden ejercer una enorme presión sobre las relaciones sentimentales. Tercero, que el tiempo cura las heridas. Aunque la ruptura de Hande y Kerem nos haya entristecido, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado profesionalismo, madurez y respeto por sus fans. La capacidad de superar el dolor, de aprender de las experiencias y de seguir adelante es una cualidad admirable. Tanto Hande como Kerem han sabido reinventarse, enfocándose en sus proyectos y demostrando que es posible rehacer la vida después de una ruptura. ¿Y qué hay de Hande y Kerem hoy en día? Ambos están enfocados en sus proyectos profesionales. Hande sigue cosechando éxitos en Turquía, trabajando en nuevas series y campañas publicitarias. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Kerem también está triunfando, participando en producciones internacionales y demostrando su talento. Su versatilidad y su dedicación al trabajo le han abierto las puertas a nuevas oportunidades. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. A veces las segundas oportunidades existen. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación es incierta y depende de muchos factores. Lo más importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y que sigan brillando con su talento. Independientemente de sus decisiones sentimentales, ambos artistas merecen todo el éxito del mundo. Así que, para recapitular, hemos hablado de la confirmación de su relación, de los rumores de la ruptura, de la especulación sobre la tercera persona, de la personalidad de Kerem y de la reacción de Hande. Hemos analizado las pruebas, los detalles y las posibles interpretaciones. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad sobre si Kerem usó a alguien para reconciliarse con Hande es incierta. Pero lo importante es que hemos disfrutado de este chisme, que hemos debatido, que hemos especulado y que hemos aprendido algo nuevo sobre el mundo de las celebridades turcas.
El análisis de este drama nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, la influencia de la fama y la importancia de la privacidad. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Creen que Kerem realmente usó a alguien? ¿Qué piensan de todo este drama? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de que se vayan, no olviden dejar un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.